Hola, pues hoy estamos aquí de nuevo y os traigo a un invitado que, como siempre, ya sabéis, os intento traer gente que aporte. Y como hay un tema que muchos estáis muy preocupados en España y que quizás sirva para experiencia en otros lados, pues creo que puede aportar mucho. Y él no necesita presentación, Luis Miguel Cebrián no necesita presentación si has estudiado en Zaragoza, porque lleva allí de profesor más años de los que me gustaría admitir. No lo digas, Luis Miguel, porque entonces admitimos hace cuántos que terminé yo. Así que, Luis Miguel, desde Zaragoza, preséntate. Gracias. Hola, buenas tardes Nacho, buenas tardes a todos. Bueno, gracias Nacho por permitirme compartir pues esta entrevista con los compañeros. Y bueno, pues como dice Nacho, soy Luis Miguel Cebrián, soy licenciado en veterinaria, doctor en veterinaria también, formo parte del Colegio Europeo de Diplomados, especialistas en medicina bovina. He trabajado siempre en clínica de vacuno toda mi vida profesional. Y bueno, he sido presidente de ANEMBE durante ocho años, ¿verdad? Fui hace unos años. Es una experiencia muy satisfactoria, muy agradable. Bueno, y últimamente, pues bueno, estoy un poco entretenido, procuro estar un poco al día de las normativas y de la legislación. Bueno, del tema de medicamentos, estoy también en el comité de seguridad del medicamento veterinario, todo lo que es conocer el tema de farmacovigilancia, estoy como experto en rumiantes en la agencia. Bueno, es una actividad pues que bueno, tenemos unas 3 o 4 reuniones al año en la agencia para ver el tema de las reacciones adversas, la falta de eficacia y todo este tema. Bueno, y también fui profesor de prácticas externas de la Facultad de Veterinaria, donde conocí a Nacho hace ya bastantes años y lo pude conocer en sus luchas como delegado estudiantil en aquellos años en la facultad, que alguna anécdota y algún recuerdo todavía queda allí de su paso. Entre otras cosas, el que los profesores de la facultad ya no tienen un comedor privado para comer, sino que es compartido con los alumnos, ¿verdad, Nacho? Ya, sí, hay cosas que mejor no contarlas, ¿no? Yo fui a la. Sí que es cierto, es verdad, y esto se nos va, ahora volveremos al tema, pero para mí la facultad de veterinaria es un sitio donde se va a aprender a vivir, es decir, desde poner una lavadora a cocinar, a meterte. Entonces, a los que nos estáis viendo que estáis estudiando, os recomiendo, pues eso, cuantas más actividades tengáis, mejor, que se aprenden muchas cosas, se conoce muy buena gente. Yo tengo recuerdos excelentes de las prácticas externas de ir por los pueblos de Aragón a primera hora de la mañana con ovejas, con vacas, y fue algo que realmente se agradece muchísimo y la verdad es que pues es eso, me encontré a Luis Miguel hace unos años presentando un póster en el Congreso, fue en el Congreso de Murcia, De Murcia. el primer Congreso del Consejo. Uh -huh. Y estaba presentando un póster sobre la ley del medicamento y con Pues todo sí, lo que conlleva. Yo, varios lógicamente, me póster. conozco. Creo que presenté 4 o 5 póster. Uno, Sí. uno relacionado con la prescripción por principio activo, Uh-huh. otro relacionado de cómo se podían hacer las facturas, ¿verdad? Sí, Las el de las facturas facturas, sí, cierto. de las clínicas veterinarias y alguno más sobre, no sé, había dos temas más que ahora en este momento no Yo recuerdo, sí. recuerdo esos dos seguros, el del principio activo y ahora que mencionas el de las facturas también. Sí. Yo estuve allí hablando también alguna cosilla del estado del mercado veterinario, de Uh tal, -huh. cuando. Y lógicamente con lo que está pasando, con todo lo que está cayendo, la huelga que hubo, la manifestación que hubo en Madrid hace unas semanas y todo este tipo de cosas bueno, yo quería traerlo y quería traer a alguien que, como ya os ha contado, tiene un bagaje, un currículum importante, a que nos hable un poquito de la ley del medicamento. Entonces yo voy a hacer una pregunta bien sencilla. ¿Pueden los veterinarios vender medicamentos en las clínicas, sí o no? Bueno, el veterinario clínico en la clínica o el veterinario de grandes animales en su ejercicio profesional puede tener todos los medicamentos necesarios para su ejercicio profesional, y además con un matiz, porque en el borrador del Real Decreto pone medicamentos veterinarios. Yo, en mis
en un apartado de mis 25 folios de alegaciones que he hecho al borrador este Real Decreto, lo que he pedido es que quiten lo de veterinarios, medicamentos veterinarios, porque en las clínicas naturalmente que debéis de tener y poder tener medicamentos tanto veterinarios como de humana, porque los utilizáis también, a veces medicamentos de humana en prescripción excepcional. Entonces, podemos tener toda clase de medicamentos y los podemos utilizar y podemos ceder para continuar el tratamiento, una vez iniciado, pues en caso de que nosotros consideremos que se puede ver interrumpido o afectado. Eso es como está hoy por hoy la legislación española, que no nos permite, como pasa en otros países, que los veterinarios pueden dispensar medicamentos en otros países sin ningún problema. Nosotros en España, de momento, estamos limitados a este aspecto. Claro, el tema de tal como está la distribución de medicamentos y la dispensación en España, bueno, a ningún dueño puede tener la seguridad de que va a poder adquirir el medicamento en un tiempo razonable, porque en las farmacias no tienen obligación de tener todos los medicamentos que puede necesitar ese paciente y en el momento que lo puede necesitar, ni en las comerciales. Y de hecho, bueno, pues ya sabéis la cantidad de problemática que estáis teniendo. O sea, que en principio puede ser fácil y puede ser bastante razonable que el dueño tenga dificultad para encontrar esos medicamentos y naturalmente vosotros tendríais la opción de ceder todos esos medicamentos para terminar el tratamiento. Entonces eso es lo que marca la legislación y siempre tenéis en cuenta que tenéis que ceder, no podéis dispensar ni podéis vender. Otra cosa es que tengáis que... Sí, dime, Nacho, perdón. Pero dime. cuando tú hablas de ceder para terminar el tratamiento, yo tengo un paciente con una enfermedad, una patología crónica. Sí. Muy común. Yo que sé, podríamos hablar de una artritis o podríamos hablar de un tiroides. Sí. Y el medicamento, que como bien dices, para mí no hay medicamentos de humana y de veterinaria, hay medicamentos de presentación veterinaria y de presentación de humana, pero el concepto es el mismo. Y evidentemente hay que seguir el orden. Si existe prescripción veterinaria, pues ese va primero y demás. Eso nos lo sabemos todos y es igual en todos los sitios. Pero yo tengo un paciente crónico que necesita, no voy a decir un producto cualquiera para el resto de su vida y ninguna farmacia cercana lo tiene. ¿Qué me impide a mí cada 3 meses darle su botella grande o sus pastillas para que el animal no tenga dolor? Eso entraría dentro de la problemática para seguir el tratamiento que recoge el Real Decreto, a mi entender. A mi entender sería así. Todo esto, lo que tienen que tener en cuenta los compañeros es que al final en principio interpreta esto el compañero veterinario que puede hacer una inspección en su momento. Y en última instancia siempre lo interpretará un juez, ¿verdad? Hay un tema muy interesante porque con todo este tema ha habido esto viene en principio de lo que se llamaba la ley de garantías, en la cual la ley de garantías del medicamento era una ley que yo creo que salió por el año 95 y una de las garantías del medicamento era la garantía de independencia. En ese capítulo no hay diferencias en las exigencias en cuanto a médicos, veterinarios o farmacéuticos. A todos nos integran en el mismo bloque y nos hacen excepción. Y de ahí viene la idea, y que desgraciadamente hubo quien solo se quedó de toda la ley de garantías y del Real Decreto que vino posteriori con una frase: el que dispensa no prescribe y el que prescribe no dispensa, ¿vale? Entonces, claro, pero esto no fue así. O sea, realmente lo que se hizo mucho hincapié y mucha fuerza es para que los veterinarios no pudieran dispensar y poner todas las trabas y hacer una interpretación rigidísima sobre la interpretación de la ley. Sin embargo, hubo otros sectores que defendieron muy bien sus posibilidades, hicieron campañas importantísimas. Por ejemplo, la Asociación de Comerciales, de Minoristas, ACEMAD, hizo una campaña para ellos muy importante. Se recorrieron toda España explicando sobre todo que los veterinarios que no pudieran dispensar, eso estaba perseguidísimo y que no pudieran. De hecho, en aquellos días, en las clínicas veterinarias, en aquel momento, estaba prohibido de que pudieran tener vacunas.
¿Por qué no eran medicamentos de urgencia? Y de hecho en Madrid hubo compañeros que les sancionaron por tener vacunas o cualquiera, porque entonces no estaba tan claro el tema del botiquín veterinario o la interpretación que se hacía en aquel momento. De hecho, a mí personalmente, a mi mujer, que tenía una clínica de pequeños animales, le mandaron una carta amenazadora por allí, para los años 95 o por ahí, diciendo que, ojito, que ahora no podría ella tener medicamentos, que no sé qué. Y bueno, lo que nadie se para pensar es que las comerciales no podrían dar servicios veterinarios, servicios clínicos. Y de todos es sabido que en ganadería ha sido muy frecuente desde años inmemorables, desde siempre, que las comerciales, los minoristas, prestaban servicios clínicos. O sea, lo que no se puede hacer una ley es y aplicarla a un sector rígidamente y a otro sector no. O sea, si una clínica no puede dispensar, una comercial no puede dar servicios clínicos. Pero ahí te puedo interrumpir. De ahí vienen muchos malos hábitos que se han adoptado y tú los conoces, de decir, pues el servicio veterinario no se cobra y se le pone un margen muy alto al producto en sí y eso es lo que se cobra. Es decir, la consulta se regala y la inyección de antibióticos son 30 euros. Eso es ya retorcer completamente el sistema. O sea, pero ese sistema ha existido. Ha existido. Los servicios veterinarios cobrarlos a través del margen de los medicamentos. Eso ya es que es el pecado supermortal de la ley de garantías. Y eso ha permitido. Y bueno, algo tendrá que ver que, por ejemplo, en España somos el mayor, hemos sido por lo menos el mayor consumidor de antibióticos, o sea, porque indudablemente, aunque legalmente estaba prohibido esta actividad, creo yo, a mi entender, se ha dejado hacer. Sí, entonces, ahora existen otras figuras, es decir, ahora se han generado nuevas figuras como pueden ser los planes de salud, que en realidad lo que hacen es una cesión, una venta, una transferencia de medicamentos del dueño de la clínica a la mascota, pero encerrado dentro de un servicio. Se ha generado un servicio que lo que hace es dar mayoritariamente ese tipo de medicamentos. Esto es lo que ha hecho en el Reino Unido. Es decir, en el Reino Unido los planes de salud básicamente incluyen un chequeo anual y una vacuna y todas las desparasitaciones internas y externas, productos. Entonces, eso es lo que ocurre. Dime. En el Reino Unido tienen otra legislación. En el Reino Unido los veterinarios pueden dispensar medicamentos, por lo menos en farmacia cerrada para sus clientes, que se diría esto. Indudablemente ahora con el tema que dices tú de entrada en el mercado de estos fondos de inversión o empresas o tal, porque claro, hasta ahora, más o menos en España, pues generalmente las clínicas de pequeños animales o los gabinetes de servicios estaban en manos de veterinarios y de profesionales. Eso parece ser, esa tendencia parece que está cambiando y rápidamente. Estos días atrás oí las alegaciones, por ejemplo, de CEBE con respecto al Real Decreto que tenemos en borrador ahora en la actualidad y, por ejemplo, ellos interpretan, por ejemplo, que si el dueño de la clínica si el dueño de la clínica no es veterinario, que es otro señor que no es veterinario, que es un fondo o es un carnicero, pues entonces sí que podría dispensar medicamentos en su clínica, cosa que me sorprendió al oír esa interpretación, pero así lo oí en una entrevista a un representante de Tú CEBE. ten en cuenta, mira, aprovechando eso que has contado, que alguien se pregunte cuál es el negocio principal de alguno de los fondos que han entrado en España, porque quizás encontrarían que lo que tienen son farmacias de medicamentos veterinarios online en el Reino Unido, que cuando las farmacias de medicamentos online hasta hace poco no estaban en el Reino Unido, estaban en Irlanda. Es decir, a ti te venía el cliente, te pedía ese tratamiento crónico, tú le tenías que hacer una receta, y esa receta se la enviaba por correo electrónico a una farmacia en Irlanda y le llegaban los medicamentos más baratos de lo que el veterinario lo puede comprar. Con respecto a lo de CEBE, es lógico que es una asociación empresarial, no nos tiene que
No, 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 no. No, no, a ver. Pero, que extrañar que hagan estos tipos de planteamiento, porque son lógicos. Otra cosa es que tengan más razón o menos razón. Pero lo que quería poner un tema, porque del tema de la interpretación de la legislación, es que, y en este tema de la dispensación es muy curioso, ¿verdad? La verdad es que el mayor luchador o ferro interpretador para que el veterinario no dispense medicamentos de ninguna manera y que sea sospechoso el veterinario que entrega un medicamento ha sido nuestro Consejo General de Colegios Veterinarios, ¿verdad? Ha tomado una postura muy beligerante y ha sido el mayor defensor de que el veterinario tuviera restringidas toda capacidad de tener medicamentos o actuar con los medicamentos. Parece que estaba haciendo un pecado. Y no lo digo por decir, porque ya he visto por lo menos 2 o 3 recomendaciones del Comité Deontológico del Consejo General de Colegios Veterinarios, en el que, bueno, casos normales, ¿no? Un señor que presenta una reclamación del veterinario porque ha ido una operación mal, por lo que sea, bueno, va al Comité Deontológico del Consejo y el Comité Deontológico dice que la actuación profesional que ha sido correcta, porque ha habido problemas, pero la actuación no tiene ninguna pretensión. Pero ojo, el veterinario había cometido el error de identificar y especificar los medicamentos en la factura. Y dice, le manda el informe al Colegio Provincial, al Consejo General, y dice que eso es ilegal y que puede actuar el Consejo poniéndole una sanción contra el Código Deontológico al veterinario. Cosa sorprendente que haga esa interpretación el Consejo. Te lo voy a coger porque esto lo he escuchado yo a veterinarios. Hay un artículo en el Código Deontológico que dice que el veterinario no puede cobrar por prescribir o por dar un medicamento. Y ese artículo en el Código Deontológico, mi interpretación es que lo que tú no puedes permitir es que venga una farmacéutica y te invite a un crucero en el Caribe para presentarte un medicamento y luego seas el que tú elijas. Bueno, estoy completamente de acuerdo con eso. Yo creo que se está haciendo una interpretación errónea y el Consejo lo debería de aclarar rápidamente antes que la gente se vuelva más loca con este tema. Eso es para que está copiado del Código Deontológico de Humana, en el cual venían las farmacéuticas, les pagaban un crucero, un no sé qué, para que prescribieran tal medicamento u otro. Pero eso es el Código Deontológico, no tiene nada que ver con la legislación que rija el medicamento. Pero además yo creo que es una interpretación. Bueno, pero yo aquí no voy tanto a decir de cobrar o no cobrar por hacer una prescripción, que realmente lo que se cobra es por el acto clínico, pero no, si tú firmas que es lo que es una prescripción, poner tu firma en un papel, claro, eso hay que cobrarlo. Hombre, pues eso es un trabajo del veterinario, ¿cómo no lo vas a cobrar? Como el tema de los medicamentos hay que cobrarlos, ¿no? Mira, hay una sentencia ya muy antigua, antes de que se normalizara el tema de los botiquines veterinarios para los veterinarios, de Cuenca, en la que había un farmacéutico que denuncia al veterinario que tiene una ADS porque el veterinario vendía medicamentos a los ganaderos. Está la sentencia, van a juicio y el juez dice: el veterinario nunca vendió medicamentos, pero sí cobraba los medicamentos que él aplicaba sin que esto sea una actividad comercial. Y lo dice el juez, señores. O sea, me extraña, a mí, yo cuando tuve conocimiento de esa sentencia en los años que estamos hablando, es que eso habría unas puertas al veterinario, que se podía haber hecho una interpretación más amplia de la legislación aquel tiempo. Entonces, ¿de dónde viene toda esta polémica? Si tenemos claro que la ley, como todas las leyes realmente son interpretables y ambiguas, ¿por qué nos estamos yendo a un extremo? ¿Por qué no tomamos esa interpretación muy lógica de que no, si el veterinario no va de puerta en puerta llamando y dando medicamentos, sino que está dando como parte de su trabajo? Es como si a un ingeniero, a un mecánico de coches no le permitieran vender las piezas de recambio.
Exactamente, o sea, un taller no vende piezas de recambio, pero que sí que te cobra cuando te pone la bomba de agua o te hace... Y tiene un y te margen, hace, lógicamente, por porque es un supuesto, margen que por te lo va a supuesto. permitir Hacienda, te lo va a permitir todo el mundo. Pero es que además, es que a mí me extraña mucho, estamos hablando de la legislación sobre el medicamento. Y después metemos un concepto que es la factura. La factura es una cosa de Hacienda, señores. O sea, que Sí, el Ministerio de Agricultura no opina sobre cómo se debe emitir una factura. Yo creo que es un tema de Hacienda, y menos sí. el Consejo General de Colegios Veterinarios. Y naturalmente, ante la transparencia, en bien de la transparencia, del servicio al cliente, del cliente que esté informado, veterinario, bueno, tendría que tener la obligación, pero por lo menos tiene que tener la posibilidad de decidir cómo hace su factura, si la especifica o no la especifica, porque es que es lo que estamos hablando, es la cizaña que se ha metido con estos conceptos, porque a la gente le han metido mucho miedo y le han metido un complejo de que estaba haciendo algo mal, porque he oído a presidentes de colegios de veterinarios y gente de la administración, sí, tú puedes cobrar los medicamentos, pero no los pongas en la factura, y además los tienes que cobrar al mismo precio que te cobran a ti. Eso lo he oído. Eso lo he oído yo. O sea, pero es que eso no tiene ningún sentido pues bueno, porque Hacienda te va a reconocer que incluso aunque tú no pudieras ponerle una plusvalía al medicamento, digamos que hacemos una interpretación extrema. Tú tienes mermas tienes costos de almacenamiento, tienes costos de tal. Ponerle un margen no es un delito. Por supuesto. O sea, el delito es vender el medicamento al 10% si no tienes una licencia de farmacia, pero lo pones al 21%. Entonces, se están mezclando aquí el código deontológico, la ley del medicamento y la ley fiscal de Hacienda y se está haciendo un batiburrillo y la gente está muy confundida y no creo que haya una voz clara al respecto. La gente debería de leer un poco de legislación y fiarse más de lo que lee que de lo que le cuentan. Entonces yo recomiendo, y eso sí que digan, es que la ley, o sea, yo he dado muchas charlas sobre temas de medicamentos, yo he recorrido toda España y llevo por 10 o 15 años y me decían, oye, es que desde que salió la ley nueva del medicamento, y digo, la ley nueva es que hace 10 años que no ha salido ninguna legislación nueva, ¿sabes? O sea, sí. La gente está muy desinformada, las facultades no se les enseña a los alumnos esto, ni se hacen buenas prácticas en las facultades. Mucho cuidado que tú eres profesor, ¿eh? Bueno, yo he sido profesor, ahora ya no lo soy. Ya no soy ni profesor ni soy clínico, ¿eh? O sea que entonces, bueno, y lo han mejorado mucho, las facultades. Bueno, por lo menos lo que los conozco ya se han puesto, pero estuvieron durante muchos años que, bueno, el tema de se hacían las recetas como se hacían, cuando se hacían y quién las hacía, ¿eh? Entonces, claro, en los centros de formación en este sentido deberían ser muy estrictos y muy serios para cumplir, porque al final es crear hábitos y que la gente haga las cosas bien. Pero bueno, el tema de la dispensación, bueno, hay otro caso, es que hemos metido mucho la pata con todo este tema y yo no quiero que la gente se salte la ley, pero es que claro, aquí se han hecho muchas excepciones con el tema de la garantía de la independencia. O sea, a las comerciales se les ha permitido, y parece ser que se les va a seguir permitiendo, que den servicios clínicos y nadie se mete con eso. O sea, no tiene ningún sentido. La clínica no puede dispensar, pero el dispensador puede dar servicios clínicos. No, eso no puede ser. Algo está fallando. Señores, aquí, como dicen en mi tierra, o todos mochos o todos cornudos. No podemos hacer dispensación. Y después se han hecho excepciones, naturalmente que se han hecho excepciones. Las agrupaciones ganaderas dispensan medicamentos a sus clientes y dan servicios clínicos, está legalizado. Pues bueno, eso es una excepción a la garantía de independencia, la han tomado así también. El tema de los piensos medicamentosos, dicen, no, un pienso medicamentoso es que no es un medicamento, pero lleva medicamentos y cobran el medicamento dentro del pienso y tienen otra legislación diferente y no se les aplica la garantía de independencia. Joder, es que esto es muy curioso. Aquí el sospechoso, el que ha cargado siempre con todo el tema ha sido el veterinario clínico, y gracias a Dios también es cierto que tampoco es que nos han hecho muchas inspecciones, no ha habido muchas sanciones. No, pero realmente ahora hemos tenido... hay más problemas económicos en la administración y hay más inspecciones.
Bueno, pues no sé si será el tema, ¿no? Y lo que es lógico es que el veterinario pueda ejercer su profesión dentro de la ley, que no tengamos que buscar trampas y dar buen Vale, servicio, pues, y dar buen te servicio al te cliente. voy a coger ese punto y te voy a preguntar qué puede hacer un veterinario para cumplir la ley. Es decir, vamos a poner ejemplos prácticos. ¿Puede un veterinario tener en su clínica diferentes presentaciones de un medicamento para dar la continuación del tratamiento que ha empezado con un inyectable? ¿Sí o no? Por supuesto, la legislación lo permite. El veterinario puede tener todos los medicamentos veterinarios, lo pone ahora, necesarios para el ejercicio profesional. Puede comprar, almacenar y poner. Y lo que comentamos con el seguimiento del tratamiento, eso es lo que está permitido actualmente. Vale. En el borrador del Real Decreto, añaden una coletilla que a mí me ha parecido muy mal, yo he pedido también que se quite, que es que pone en caso de urgencia, que puedes cederlos, y le han metido el condicionante de ¿Pero qué es en caso de urgencia? en caso de urgencia, que le han metido no solo de que se pueda haber interrumpido, sino en caso de urgencia, con lo cual parece ser que en vez de intentar no abrir, sino por lo menos dejarlo como está, la intención es restringirlo más. Entonces espero que eso lo modifiquen y lo cambien. Porque es que vamos a dar mejor servicio a la sociedad si el veterinario puede entregar los medicamentos. Es que está claro.